Capítulo 1. El dilema del cirujano. Aquella mañana de noviembre, la niebla se cernía sobre Londres como un sudario, espesa y amarilla como la mostaza, invadiendo cada callejón y avenida con la persistencia de una conciencia culpable. Desde mis habitaciones en Montague Street, observaba el tenue parpadeo de las farolas de gas en la penumbra. Su tenue luz apenas penetraba la negrura que se había instalado sobre nuestra gran ciudad como una plaga bíblica. Era la clase de mañana que te hace agradecer un fuego cálido y un té caliente. Sin embargo, me encontraba inquieto, paseando frente a mi ventana con una inquietud que no podía identificar. Me llamo Dr. Edmund Blackwood y he tenido la peculiar fortuna, o desgracia, según se mire, de ser cronista y compañero de una de las mentes más extraordinarias de Londres. El profesor Nathaniel Ashford, aunque no ocupa ningún cargo oficial en Scotland Yard, les ha ayudado a resolver algunos de los misterios más desconcertantes de la capital. Sus métodos son poco ortodoxos, su actitud a menudo insoportable, pero sus resultados son innegablemente brillantes. Esa mañana en particular, me había levantado temprano tras una pesadilla, acosado por visiones que no recordaba del todo, pero que me dejaban con una sensación de calamidad inminente. Ashford llevaba 3 días ausente de nuestro alojamiento compartido, realizando lo que él llamaba un experimento de observación humana en el Museo Británico. Había aprendido a no indagar demasiado en tales actividades, pues invariablemente implicaban disfraces elaborados y el estudio sistemático del prójimo de maneras que incomodarían a la mayoría de las personas decentes. El sonido de pasos rápidos en la escalera interrumpió mis cavilaciones. La señora Hudson, nuestra sufrida casera, apareció en mi puerta con su habitual expresión de exasperación apenas contenida. «Disculpe, doctor Blackwood», dijo retorciéndose las manos en el delantal, «pero hay un caballero abajo muy alterado. Dice que debe hablar con el profesor Ashford sobre un asunto de vida o muerte. Le dije que el profesor no estaba, pero no quiere ni oír hablar del tema. Está completamente fuera de sí». Antes de que pudiera responder, una voz resonó en la escalera, culta, desesperada, con esa tensión particular que surge del pánico apenas controlado. «Doctor Blackwood, sé que está ahí. Por favor, se lo ruego, escúcheme. Mi vida puede depender de ello». Bajé las escaleras y encontré a nuestro visitante en nuestra modesta sala de estar. Un hombre de unos 40 años con el porte y la vestimenta propios de la clase profesional. Su cabello oscuro estaba despeinado. Su barba, habitualmente pulcra, estaba descuidada, y su fino abrigo de lana mostraba la evidencia de un viaje apresurado por las sucias calles de Londres. Lo más revelador de todo eran sus manos. Manos de cirujano, noté de inmediato, con los dedos largos y delicados y el agarre firme que denotaban años manejando el bisturí. «Doctor Marcus Pemberton», se presentó, extendiendo una de esas manos reveladoras a modo de saludo. «Cirujano jefe del Hospital St. Bartholomew. He venido porque temo que me acusen de asesinato». Le hice un gesto para que se sentara, notando el ligero temblor en sus movimientos, la forma en que sus ojos se dirigían constantemente a la ventana, como si esperara ser perseguido. «Dígame qué ha sucedido, doctor». «Pemberton, empiece por el principio y no omita nada». Respiró temblorosamente, recomponiéndose con visible esfuerzo. «Hace 3 días realicé lo que debería haber sido una cirugía de rutina. El paciente era Sir Reginald Ashworth, el magnate ferroviario. Puede que haya leído sobre él en los periódicos. Un hombre de considerable riqueza e influencia, pero también, me temo, con considerables enemigos. De hecho, había leído sobre Sir Reginald. Sus agresivas prácticas comerciales y sus maniobras políticas le habían granjeado no pocos adversarios entre la élite comercial y social de Londres.
La cirugía en sí no tuvo nada destacable, continuó Pemberton. Un procedimiento sencillo para extirpar cálculos renales. Por lo demás, Sir Reginald gozaba de excelente salud y esperaba una recuperación completa. La operación concluyó sin incidentes a las 2:30 de la tarde. A las 6 de la tarde, falleció. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Ese es precisamente el problema. La voz de Pemberton se redujo a apenas un susurro. La autopsia reveló algo imposible, algo que carece de sentido médico. Sir Reginald parecía haber muerto por envenenamiento agudo, pero el veneno se administró de una manera que debería haberse detectado de inmediato. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto envuelto en seda. Con dedos temblorosos, desdobló la tela para revelar una sola pluma. De un blanco inmaculado, de unos 7 centímetros de largo, con una iridiscencia inusual que la hacía brillar incluso en la penumbra de nuestra sala de estar. Esto se encontró debajo de mis instrumentos quirúrgicos después de la operación. Nunca había visto algo igual, doctor. Blackwood. No estaba allí cuando comencé la cirugía, de eso estoy completamente seguro. Mi equipo quirúrgico se inspecciona y limpia con minucioso cuidado antes de cada procedimiento. Sin embargo, de alguna manera, esta pluma apareció durante la operación, y ahora Sir Reginald está muerto en circunstancias que apuntan directamente a un asesinato deliberado. Examiné la pluma con atención, notando sus inusuales propiedades. El mango era hueco, como suele ocurrir con las plumas de ave, pero había algo en su construcción que parecía casi artificial. ¿Tienes idea de qué especie de ave podría provenir? Ninguna en absoluto. He consultado con colegas del Real Colegio de Cirujanos y nadie puede identificarlo. Lo más preocupante es que, al examinarlo con un microscopio, descubrí rastros de una sustancia que no puedo identificar. Algo que parece ser de naturaleza tanto orgánica como sintética. ¿Y las autoridades? ¿Qué opinan de todo esto? El rostro de Pemberton palideció. El inspector Whitmore de Scotland Yard ya me ha interrogado 2 veces. Sospecha claramente que cometí un asesinato deliberado, aunque aún no puede explicar el método. La familia de Sir Reginald exige respuestas, y corren rumores de que sus rivales comerciales podrían haberme sobornado para asegurar el fracaso de la operación. ¿Eras tú? La franqueza de mi pregunta pareció sorprenderlo. Dios mío, no. Sir Reginald fue un paciente difícil, sin duda, pero soy médico, doctor. Blackwood, juré no hacer daño. La sola insinuación de que terminaría deliberadamente con una vida bajo mi cuidado me resulta aborrecible. Le creí. Había una sinceridad en su actitud, una angustia genuina difícil de fingir. Además, el misterio que presentaba era precisamente el tipo de enigma que intrigaría enormemente al profesor Ashford. Doctor Pemberton, debo ser franco con usted. El profesor Ashford está ocupado con otros asuntos, pero espero su regreso pronto. Mientras tanto, me gustaría examinar la escena de este presunto crimen. ¿Podría usted gestionar el acceso a su quirófano? Claro, aunque me temo que hay poco que ver. La sala ha sido limpiada y preparada para los nuevos procedimientos, como es habitual. Sin embargo, puede que haya detalles que se nos hayan escapado. ¿Cuándo dijo que se realizó esta cirugía? Hace 3 días, el lunes por la tarde. Consulté mi reloj de bolsillo. Era jueves por la mañana, lo que significaba que había transcurrido bastante tiempo desde el incidente. Aún así, Ashford me había enseñado que incluso la escena del crimen mejor limpia podía revelar información inesperada a un observador bien entrenado. Hay una cosa más, añadió Pemberton con vacilación, algo que no le he contado a la policía, porque temía que solo aumentara sus sospechas sobre mí. ¿Qué es? El domingo por la noche, la víspera de la cirugía, recibí una visita inusual en mi casa de Harley Street. Una mujer con un velo espeso que decía representar los intereses de Sir Reginald me ofreció una suma considerable de dinero para asegurar que la operación saliera bien. ¿Aceptaste? Claro que no.
pero lo curioso fue que parecía esperar mi negativa. Al irse dijo algo de lo más peculiar. «La pluma llegará hasta usted, doctor, lo quiera o no». En aquel momento pensé que era una simple excentricidad, quizás una especie de disparate místico. Ahora bien, dados los recientes acontecimientos, ¿crees que esta mujer puede estar relacionada con la muerte de Sir Reginald? Ya no sé qué creer. Todo esto es como una pesadilla de la que no puedo despertar. En ese momento el sonido de pasos familiares resonó en la escalera, acompañado por la voz de la señora Hudson, alzada en su habitual protesta sobre las botas embarradas y el horario de visita. Un momento después, el profesor Nathaniel Ashford apareció en nuestra puerta, su figura alta y delgada, envuelto en un abrigo de viaje que había visto días mejores. Sus penetrantes ojos grises captaron la escena de inmediato. La visitante angustiada, la pluma sobre la mesa, mi propia expresión de preocupación. «Ah, Blackwood», dijo, quitándose el abrigo con su habitual precisión. «Veo que hemos encontrado un nuevo enigma en mi ausencia. Por favor, no me interrumpa. Continúe con su relato, señor. Me pondré al día enseguida». El doctor Pemberton nos miró con incertidumbre. «Profesor Ashford, supongo. Su reputación lo precede, señor. Soy el doctor Marcus Pemberton y me encuentro en una situación desesperada». Ashford se acomodó en su silla con la fluidez de un gato, con los dedos ya extendiéndose hacia su pipa. «¿De verdad?» «Y estas circunstancias incluyen, si me permiten una conjetura, la reciente muerte de Sir Reginald Ashworth bajo su cuidado quirúrgico, la misteriosa aparición de esta pluma tan inusual y la atención indeseada del inspector Whitmore de Scotland Yard». Pemberton se quedó boquiabierto. «¿Cómo es posible que sepas todo eso?» «Observación elemental, mi querido doctor». Sus manos de cirujano, su evidente angustia, el reportaje del periódico matutino sobre el inesperado fallecimiento de Sir Reginald, la exótica pluma sobre nuestra mesa y el inconfundible aroma a ácido fénico que se adhiere a su ropa, todo ello se combina para pintar un cuadro bastante claro. Pero por favor, continúe con su relato. Me interesa especialmente esta misteriosa mujer que lo visitó el domingo por la noche. Mientras Pemberton repetía su historia, observé el rostro de Ashford en busca de alguna señal de sus pensamientos. Su expresión permaneció neutral, pero yo había aprendido a leer las señales sutiles. El ligero entornamiento de sus ojos cuando un detalle le intrigaba, la casi imperceptible inclinación de su cabeza cuando detectaba una inconsistencia. Para cuando Pemberton terminó su relato, pude ver que el formidable intelecto del profesor ya estaba en acción. «Doctor Pemberton», dijo Ashford al fin, «nos presenta un problema fascinante, un misterio de habitación cerrada, podría decirse, aunque en este caso la habitación era su quirófano. Una muerte que parece un asesinato, pero se logró por medios imposibles. Una mujer misteriosa que porta advertencias crípticas y una pluma que desafía cualquier clasificación. ¿Entonces tomarás el caso? No me lo perdería por nada del mundo. Pero primero debemos aclarar los hechos. Esta tarde nos acompañará al doctor Blackwood y a mí a St. Bartholomew's para un examen exhaustivo de su quirófano. Quiero verlo todo, el instrumental, la distribución, las salas de preparación, las vías de acceso y salida. Por supuesto, cualquier cosa que necesites. Excelente. Mientras tanto, le sugiero que vuelva a su rutina habitual en la medida de lo posible. Continúe con sus tareas hospitalarias, hable libremente con sus colegas sobre el caso, pero observe atentamente sus reacciones. A menudo, el culpable se delata por un interés excesivo en la investigación. Tras la partida de Pemberton, me dirigí a Ashford con las preguntas que me rondaban la cabeza. «¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees en su historia?» Ashford examinaba la pluma con una lupa, con el ceño fruncido por la concentración. «El buen doctor dice la verdad tal como la entiende,
aunque sospecho que ha omitido ciertos detalles, quizá inconscientemente. Esta pluma, sin embargo, es bastante notable. ¿De qué manera? Observa su construcción, Blackwood. El mango es hueco, como cabría esperar, pero mira aquí. Señaló un punto cerca de la punta. Tiene perforaciones diminutas, tan pequeñas que son casi invisibles a simple vista. Esta no es una pluma natural. ¿Quieres decir que es artificial? Sospecho que se trata de un dispositivo altamente sofisticado, diseñado para administrar algo, quizás veneno, de forma tan sutil que pasa desapercibido. La pregunta es, ¿cómo se introdujo en un entorno quirúrgico estéril y, aún más importante, cómo se utilizó para asesinar a Sir Reginald? Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la niebla de noviembre que aún presionaba nuestras ventanas. ¿Crees que le están tendiendo una trampa al doctor? Pemberton. Creo, mi querido Blackwood, que nos enfrentamos a un asesino de extraordinaria astucia y un profundo conocimiento de la medicina y la naturaleza humana. La elección del doctor. Pemberton como chivo expiatorio no fue casual. Es el sospechoso perfecto, con acceso a la víctima y los conocimientos médicos necesarios para cometer el crimen. Sin embargo, la misma perfección del montaje me sugiere que debemos sospechar de él. Entonces, ¿quién cree usted que es el verdadero responsable? Ashford dejó la lupa y cogió su pipa. Sus movimientos eran pausados y pensativos. Eso, amigo mío, es lo que debemos descubrir. Pero le aseguro que no se trata de un delincuente común. Este asesinato requirió planificación, pericia y acceso a recursos que sugieren la existencia de alguien con educación y recursos. Además, la teatralidad del crimen, la pluma misteriosa, el método imposible, denota un asesino con gusto por lo dramático. ¿Por dónde empezamos? Con el mismísimo Sir Reginald. Todo asesinato, por muy elaborada que sea su ejecución, comienza con un motivo. ¿Quién se beneficiaría de su muerte? ¿Quién tenía motivos para querer eliminarlo de una manera tan pública y desconcertante? Una vez que entendamos el porqué, el cómo se aclarará. Como si nuestra conversación la hubiera llamado la señora. Hudson apareció con el correo de la tarde. Entre el surtido habitual de facturas y correspondencia, había un telegrama dirigido al profesor Ashford. Lo leyó rápidamente con expresión seria. ¿Qué es? Pregunté. Del inspector Whitmore. Solicita nuestra presencia inmediata en Scotland Yard. Parece que han habido novedades en el caso Ashworth. Nos abrimos paso por las calles envueltas en niebla hasta el imponente edificio de ladrillo de New Scotland Yard, donde el inspector Whitmore nos esperaba en su desordenada oficina. Hombre de mediana edad y expresión siempre preocupada, Whitmore había trabajado con Ashford en varias ocasiones y había aprendido a apreciar, aunque no siempre a comprender, los métodos del profesor. «¡Caballeros!», nos saludó, señalando las sillas frente a su escritorio. «Me temo que el caso Ashworth ha dado un giro muy serio. Esta mañana recibimos información de que el doctor Pemberton ha sido visto en compañía de conocidos socios de los rivales comerciales de Sir Reginald. Además, un registro de su alojamiento ha revelado ciertas irregularidades». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Ashford. Whitmore abrió un archivo en su escritorio y sacó varios artículos envueltos en papel marrón. Estos se encontraron escondidos bajo una tabla suelta del suelo en el estudio del doctor. Pemberton desenvolvió el primer artículo, un pequeño frasco con un líquido transparente. Nuestros análisis de laboratorio sugieren que se trata de un veneno altamente concentrado, derivado de alcaloides vegetales, pero refinado de maneras que requerirían un conocimiento químico considerable. El segundo objeto era más desconcertante. Una colección de plumas exóticas, similar a la que habíamos visto esa mañana, pero de varios tamaños y colores. 17 plumas en total, continuó Whitmore, cada una de mango hueco y con las mismas pequeñas perforaciones que sin duda observó en el ejemplar que le mostró el doctor Pemberton. «¿Y el tercer elemento?», preguntó Ashford, aunque vi que ya lo había deducido.
Un plano detallado del quirófano de San Bartolomé, con anotaciones manuscritas por el doctor Pemberton que indican líneas de visión, patrones de circulación del aire y lo que parecen ser cálculos de tiempo. Sentí un vuelco. La evidencia parecía abrumadora, pero algo en ella me perturbó profundamente. Inspector, ¿cuándo exactamente se realizó esta búsqueda? Esta mañana, poco después de que el doctor Pemberton saliera a visitarlos, caballeros. Ashford se recostó en su silla, juntando los dedos. Qué conveniente. Dígame, inspector, ¿quién proporcionó la información sobre las supuestas conexiones del doctor? ¿Pemberton con los enemigos de Sir Reginald? Una pista anónima, entregada por mensajero temprano esta mañana. ¿Y la orden de registro? Obtenido con base en la amenaza creíble a la seguridad pública sugerida por la información anónima. Ya veo. ¿Y ese informante anónimo te sugirió también dónde podrías encontrar esos objetos incriminatorios? Whitmore se removió incómodo. El mensaje mencionaba que el doctor Pemberton podría haber ocultado pruebas en su estudio, sí. Ashford se levantó bruscamente, con la expresión que yo había aprendido a asociar con la irritación apenas contenida. Inspector, está siendo manipulado por un astuto criminal que confía en su entusiasmo para resolver este caso rápidamente. Considere los hechos. El doctor Pemberton acude a nosotros esta mañana en auténtica angustia, buscando ayuda para limpiar su nombre. En cuestión de horas, una pista anónima lo lleva a registrar su alojamiento, donde convenientemente descubre pruebas tan concluyentes que prácticamente garantizan su condena. ¿Le parece creíble? ¿Estás sugiriendo que la evidencia fue plantada? Sugiero que un hombre que planea cometer un asesinato e incriminar a otro difícilmente sería tan descuidado como para dejar una evidencia tan obvia por ahí. Además, si el doctor Pemberton fuera realmente culpable, ¿por qué habría de acudir a nosotros? ¿Por qué arriesgarse a llamar la atención sobre detalles que, de otro modo, la policía podría pasar por alto? Whitmore lo pensó, frunciendo el ceño. Entonces, ¿qué propones? Denos 24 horas antes de realizar cualquier arresto. Permítanos examinar la escena del crimen e interrogar a las partes implicadas. Si no podemos proporcionarle un sospechoso más creíble para mañana por la noche, puede proceder a acusar al doctor Pemberton. Y si intenta huir, le doy mi palabra de que no lo hará. De hecho, sospecho que intentar huir es precisamente lo que nuestro verdadero asesino espera que haga. Nada les serviría mejor que un sospechoso fugitivo que parece estar huyendo de la justicia. Tras una larga discusión, Whitmore aceptó nuestra propuesta, aunque con evidente reticencia. Mientras nos preparábamos para irnos, le entregó a Ashford una copia del expediente. Hay una cosa más, profesor. El informe forense sobre Sir Reginald ha suscitado algunas preguntas desconcertantes. El veneno hallado en su organismo parece haber sido administrado durante la propia cirugía, pero no hay evidencia de inyección ni ingestión. Es como si la sustancia simplemente hubiera aparecido en su torrente sanguíneo. Muy interesante. Examinaremos el cuerpo esta tarde, si es posible. Ya está arreglado. El doctor Pemberton le ha dado autorización para asistir a la segunda autopsia a las 4 en punto. Mientras recorríamos las concurridas calles de Londres, me sentí cada vez más preocupado por la rápida evolución del caso. Ashford, ¿de verdad crees que el doctor Pemberton es inocente? Creo que las pruebas en su contra son demasiado convenientes, demasiado perfectas. Los verdaderos criminales cometen errores, Blackwood. Dejan inconsistencias, descuidos, pequeños detalles que no encajan del todo. Estas pruebas son demasiado claras, demasiado completas. Tienen el sello de una actuación diseñada para el público. Pero ¿quién llegaría a tales extremos? Alguien con mucho que perder y los recursos para orquestar un engaño tan complejo. Debemos mirar más allá de los motivos obvios de lucro o rivalidad empresarial. Este asesinato fue personal, Blackwood.
El asesino no solo quería la muerte de Sir Reginald, sino que quería que muriera de una forma que causara el máximo de perturbación y sospechas. Pasamos el resto de la tarde en el Hospital St. Bartholomew, examinando el quirófano donde se realizó la operación y asistiendo a la segunda autopsia del cuerpo de Sir Reginald. Si bien el quirófano había sido limpiado a fondo, el ojo experto de Ashford detectó varias anomalías que habían pasado desapercibidas tanto para el personal del hospital como para la policía. «Observa la rejilla de ventilación, Blackwood», dijo, señalando una rejilla metálica cerca del techo. «El patrón de polvo sugiere que ha sido removida recientemente. Y aquí», señaló una sección del suelo cerca de la mesa de instrumentos. «La superficie ha sido fregada más a fondo que el área circundante, como para eliminar alguna contaminación específica». En la morgue, la segunda autopsia resultó aún más reveladora. La forense, la doctora Margaret Thornfield, era una colega de muchos años y había accedido a realizar un examen más detallado a petición de Ashford. «El veneno está definitivamente presente», confirmó, «pero su distribución en el cuerpo es sumamente inusual. En lugar del patrón que uno esperaría de una inyección o ingestión, parece haber sido absorbido por el sistema respiratorio. Sin embargo, no hay evidencia de que Sir Reginald haya inhalado ninguna sustancia tóxica durante la cirugía. ¿Podría el veneno haber sido administrado en forma de vapor o aerosol?», preguntó Ashford. «Posiblemente, pero la concentración habría sido tan mínima que sería indetectable por medios normales. Además, tal método de administración probablemente también habría afectado a otras personas en el quirófano». El doctor Pemberton, las enfermeras quirúrgicas, el anestesista. Sin embargo, ninguno de ellos muestra signos de exposición. Al caer la noche y regresar a nuestro alojamiento, me sentí tan lejos de comprender el misterio como al principio. Las pruebas contra el doctor Pemberton seguían acumulándose, pero la certeza de Ashford sobre su inocencia seguía intacta. «Mañana», anunció Ashford mientras nos sentábamos frente a la chimenea, «comenzaremos nuestra investigación en serio. Entrevistaremos a la familia y a los socios de Sir Reginald, examinaremos sus finanzas y rastrearemos los movimientos de cada persona que tuvo acceso al quirófano el día de la operación. ¿Y la misteriosa mujer que visitó al doctor Pemberton? Ah, sí, nuestra mensajera velada. Tengo especial interés en descubrir su identidad. Sospecho que podría ser la clave de todo este asunto». Mientras la niebla seguía arremolinándose fuera de nuestras ventanas y las farolas de gas parpadeaban en la oscuridad, me pregunté qué revelaciones me depararía el día siguiente. El asesinato de Sir Reginald Ashworth nos había planteado un enigma de extraordinaria complejidad, y tenía la inquietante sensación de que solo habíamos visto el comienzo de los misterios que nos aguardaban. Capítulo 2. La advertencia susurrada. La mañana siguiente amaneció despejada y fresca, tras disiparse la niebla del día anterior, revelando un Londres transformado. Desde nuestras ventanas en Montague Street pude ver el despertar del bullicio de la ciudad. Los desollinadores cumpliendo con sus tareas, los vendedores anunciando sus productos y el interminable flujo de coches de punto y autobuses que transportaban a las multitudes de londinenses a sus labores cotidianas. Era la clase de mañana que debería haber infundido optimismo, pero me sentía atormentado por los acontecimientos del día anterior. El profesor Ashford ya estaba vestido y sentado a nuestra pequeña mesa de comedor cuando salí de mi habitación, con los periódicos de la mañana desplegados ante él, como piezas de un enorme rompecabezas. Su desayuno permaneció intacto, una costumbre que observaba cada vez que un caso particularmente intrigante captaba su atención. «¿Hay algo interesante en los periódicos?», pregunté sentándome frente a él. «Varios artículos, en realidad». Dobló el Times para revelar un titular que me heló la sangre. «Se busca a un cirujano prominente para interrogarlo por el asesinato de Ashworth». Debajo, un titular más pequeño decía:
Misteriosa pluma relacionada con una conspiración de veneno exótico. «¡Cielos!», murmuré. «¿Cómo se enteró la prensa de la pluma?». «Excelente pregunta, Blackwood. El detalle solo lo conocían unas pocas personas. El doctor Pemberton, nosotros, el inspector Whitmore y, presumiblemente, quienquiera que haya colocado la evidencia en la casa de Pemberton. El hecho de que haya aparecido en la prensa matutina sugiere que nuestro adversario no solo es astuto, sino también bien conectado. Leí el artículo por encima, notando su tono sensacionalista y el sorprendente nivel de detalle de la investigación. Escuchen esto. Fuentes de Scotland Yard sugieren que el doctor Marcus Pemberton, cirujano jefe del Hospital St. Bartholomew, podría haber estado involucrado en una conspiración para asesinar al magnate ferroviario Sir Reginald Ashworth, utilizando un exótico sistema de administración de veneno de una sofisticación sin precedentes. Lo hacen parecer algo sacado de una novela de terror de un centavo. Precisamente el efecto que nuestro asesino pretendía, sospecho. Al asegurar que el caso reciba amplia publicidad, hacen prácticamente imposible que el doctor Pemberton reciba una consideración justa tanto de la policía como del público. Está siendo juzgado y condenado en el tribunal de la opinión pública antes siquiera de que la investigación haya comenzado en serio. La señora Hudson apareció con el correo matutino, con expresión más preocupada que de costumbre. «Profesor Ashford», y he habido un flujo constante de periodistas en la puerta desde el amanecer. Les dije que no está disponible, pero insisten bastante. Uno de ellos me ofreció 5 libras por información sobre su participación en el caso. Confío en que te hayas negado. Por supuesto, señor, aunque 5 libras es una suma considerable. Tras su partida, Ashford dedicó su atención a la correspondencia, dejando de lado la habitual colección de solicitudes de consultoría y consultas académicas. Sin embargo, una carta le llamó especialmente la atención. Un sobre color crema sin remitente, con matasellos de la noche anterior. «Interesantísimo», murmuró examinando el sobre cuidadosamente antes de abrirlo. Papelería cara, marca de agua distintiva, y entregado en mano al servicio postal en lugar de por la recogida habitual. La carta en sí era breve, escrita en una elegante escritura femenina. «Profesor Ashford, se ha involucrado en asuntos más peligrosos de lo que cree. El doctor Pemberton es un peón en un juego mucho más grande que un simple asesinato. Si valora su reputación y su seguridad, abandonará esta investigación de inmediato. Considere esto una advertencia de cortesía. No habrá otra. Un amigo». Sentí un escalofrío al leer el mensaje. ¿Una amenaza? ¿O quizás una genuina preocupación por nuestro bienestar? La letra es culta, el papel caro. Esto proviene de alguien refinado y con recursos. Observe también la frase. El doctor Pemberton es un peón en un juego mucho más grande que un simple asesinato. Esto confirma mi sospecha de que nos enfrentamos a algo mucho más complejo que un simple caso de asesinato. ¿Qué clase de juego? Eso, mi querido Blackwood, es lo que debemos descubrir. Pero primero tenemos una cita que cumplir. Habíamos quedado en encontrarnos con el doctor Pemberton en su residencia de Harley Street a las 10, tanto para entrevistarlo más a fondo como para examinar el lugar donde había recibido a su misterioso visitante. El viaje nos llevó por algunos de los barrios más elegantes de Londres, donde la luz de la mañana proyectaba largas sombras entre las elegantes casas georgianas. La casa del doctor Pemberton reflejaba su éxito profesional. Un edificio de ladrillo de 3 pisos con una placa de latón y un jardín bien cuidado. Nos recibió en su estudio, una habitación llena de textos médicos y diagramas anatómicos que revelaban años de dedicación académica. Sin embargo, pude ver de inmediato que los acontecimientos de los últimos días le habían pasado factura. Su rostro estaba demacrado, sus manos mostraban un ligero temblor y su aspecto, habitualmente inmaculado,
Mostraba signos de abandono. «Caballeros», nos saludó. «Me temo que la situación ha empeorado considerablemente desde ayer. Me han suspendido de mi puesto en el hospital a la espera del resultado de la investigación, y mis colegas ahora me miran con una sospecha apenas disimulada». «Los periódicos de la mañana no han sido muy amables», reconoció Ashford. «Pero dígame, doctor, ¿ha vuelto a tener contacto con la misteriosa mujer que lo visitó el domingo por la noche?» «Ninguna en absoluto, pero he recordado algunos detalles adicionales sobre nuestro encuentro que podrían resultar relevantes. Por favor, continúe». Pemberton se dirigió a su escritorio y sacó una pequeña libreta. «Después de que te marcharas ayer, intenté reconstruir nuestra conversación con la mayor precisión posible. La mujer hablaba con un ligero acento, no extranjero, sino quizás regional. Del norte de Inglaterra, supongo, aunque era evidente que había pasado bastante tiempo en Londres. Su vestido era caro, pero deliberadamente anodino, como si lo hubiera elegido para no llamar la atención. ¿Y su apariencia física? Es difícil decirlo con certeza, dado el pesado velo. Pero tendría entre 35 y 40 años, de estatura y complexión medianas. No llevaba guantes cuando me ofreció el dinero, y noté que presentaban las pequeñas cicatrices y manchas químicas comunes en quienes trabajan con material de laboratorio. Este detalle despertó de inmediato el interés de Ashford. ¿Quizás un químico? ¿O alguien involucrado en la investigación farmacéutica? Es posible. También había algo en su actitud, una seguridad que sugería que estaba acostumbrada a dar órdenes en lugar de a obedecerlas. No era una mujer que actuara bajo la dirección de alguien más. Mencionaste que ella parecía esperar que rechazaras su oferta. ¿Dijo algo más que pudiera indicar su verdadero propósito? Pemberton volvió a consultar sus notas. Dijo algo curioso mientras se preparaba para irse. Mencionó que todo estaba en marcha y que mi cooperación habría simplificado las cosas, pero no era esencial. En retrospectiva, me pregunto si la oferta de dinero fue meramente teatral, una forma de demostrar su presencia la noche anterior a la cirugía. «Creando testigos de su visita», observé, asegurando que su conexión con el caso finalmente saliera a la luz. «Exactamente, Blackwood. Quería que el doctor Pemberton la recordara, que la mencionara a las autoridades cuando surgieran preguntas. ¿Pero por qué?». Antes de que Pemberton pudiera responder, nos interrumpió un alboroto en la calle. A través de la ventana del estudio, pudimos ver una multitud de periodistas y curiosos reunidos frente a la casa. La pólvora detonó, mientras los fotógrafos capturaban imágenes de la residencia, y pude oír voces que pedían al doctor Pemberton que hiciera una declaración. «Dios mío», murmuró Pemberton, «¿cómo descubrieron mi dirección?». Ashford se acercó a la ventana, observando la escena con su calma característica. «Sospecho que es la misma fuente que proporcionó a la prensa detalles sobre la pluma. Nuestro adversario está orquestando todo este espectáculo con gran habilidad». Un fuerte golpe en la puerta principal fue seguido por la voz de la ama de llaves de Pemberton, la señora Dalton, protestando por la intrusión de visitantes no deseados. Momentos después apareció en la puerta del estudio, con el rostro enrojecido por la indignación. «Señor doctor, Pemberton, un caballero de un periódico exige hablar con usted. Dice que no se irá hasta obtener una declaración sobre el asesinato de la pluma, como él lo llama. Le he dicho que no recibe visitas, pero insiste mucho». «Dile», empezó Pemberton, pero Ashford levantó una mano. «Al contrario, doctor, creo que deberíamos hablar con este periodista. Podría ser esclarecedor descubrir exactamente qué información le ha proporcionado y quién se la ha proporcionado». El reportero resultó ser un hombre delgado y nervioso llamado Hartwell, del Evening Standard, cuya actitud entusiasta sugería que presentía una historia que podría impulsar su carrera. Estaba claramente decepcionado al encontrar al profesor Ashford presente, pues esperaba entrevistar al doctor Pemberton a solas.
Señor Hartwell, empezó Ashford antes de que el hombre pudiera hablar. Tengo curiosidad por sus fuentes para el artículo de esta mañana. Los detalles sobre la pluma fueron notablemente específicos. Hartwell se removió incómodo. No tengo derecho a revelar mis fuentes, profesor. Ética profesional, ¿entiende? Por supuesto, pero ¿podría decirnos cuándo se enteró de este aspecto del caso? ¿Fue antes o después del registro policial en la casa del doctor Pemberton ayer por la mañana? Es decir, la incomodidad de Hartwell era evidente. La información me llegó ayer por la noche, por los canales habituales. ¿Canales establecidos que son un mensaje anónimo? ¿Quizás acompañado de evidencia física para sustentar las afirmaciones? El rostro del reportero palideció. ¿Cómo? Porque, señor Hartwell, usted no es el único que recibe este tipo de comunicaciones. Dígame, ¿tuvo su corresponsal anónimo la generosidad de proporcionarle una de las plumas exóticas para examinarla? Hartwell metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño bulto de tela. Dentro había efectivamente una pluma, similar a la que habíamos visto, pero un poco más pequeña. Me dijeron que era idéntica a la encontrada en la escena del crimen. Mi editor insistió en que tuviéramos pruebas físicas antes de publicar una historia tan sensacionalista. Ashford examinó la pluma con su lupa, con expresión pensativa. Señor Hartwell, usted y su editor han sido cómplices involuntarios de un elaborado engaño. Esta pluma, aunque superficialmente similar a la evidencia de la investigación policial, en realidad es bastante diferente en su construcción. ¿Diferente? ¿Por qué? Las perforaciones son más grandes y menos precisas. El mango carece de la sofisticada ingeniería del original. Se trata de una imitación burda, diseñada para engañar a la observación casual, pero no a un examen detallado. Las implicaciones de este descubrimiento fueron asombrosas. Alguien se había tomado muchas molestias para crear pruebas falsas específicamente para la prensa, asegurándose de que la historia se contara exactamente como deseaba. Tras la partida de Hartwell, bastante desanimado por la revelación de que había sido manipulado, nos centramos en un examen exhaustivo del estudio del doctor Pemberton. Si la misteriosa mujer realmente había estado estableciendo su presencia como parte de un plan mayor, podría haber más pruebas de su visita. La búsqueda de Ashford fue metódica y exhaustiva, examinando todo, desde la disposición de los muebles hasta las manchas de polvo en diversas superficies. Fue cerca de la chimenea donde hizo su primer descubrimiento significativo. Blackwood, observe esto con atención. Señaló una sección del hogar donde se habían removido las cenizas. Doctora Pemberton, ¿recuerda que su visitante se acercara a la chimenea durante su visita? Sí. Se movía por la habitación mientras hablábamos. Supuse que simplemente estaba nerviosa. Ashford filtró cuidadosamente las cenizas, y sus dedos entrenados detectaron sutiles diferencias en la textura y la composición. Aquí tenemos restos de papel. Papelería cara, similar a la que se usó para la carta de advertencia que recibimos esta mañana. Pero hay algo más. Extrajo un fragmento parcialmente quemado, tan pequeño que habría pasado desapercibido para cualquiera que no lo buscara específicamente. Alambre metálico, de calibre muy fino, y restos de lo que parece ser una sustancia cerosa. ¿Qué podría significar? Creo que nuestro misterioso visitante quemó algo en su chimenea, doctor, algo conectado al cable metálico. La sustancia cerosa sugiere que pudo haber sido algún tipo de compuesto químico. La búsqueda también reveló arañazos en el alféizar de la ventana que no estaban allí antes del domingo por la noche, según el doctor Pemberton. Eran marcas sutiles, compatibles con las de alguien que revisó los pestillos y cerraduras de la ventana con algún tipo de herramienta. Estaba evaluando la seguridad de su hogar, concluyó Ashford. Quizás planeaba una futura visita o simplemente se aseguraba de poder irse rápidamente si era necesario. A medida que avanzaba la tarde,
Ampliamos nuestra investigación para incluir entrevistas con los vecinos y el personal de la casa del doctor Pemberton. La imagen que surgió fue la de una mujer que se había esforzado mucho por ser observada sin ser realmente vista. La señora Dalton, el ama de llaves, recordaba con claridad a la visitante. Una dama de alta alcurnia, señor, aunque mantenía el rostro bien oculto. Hablaba en voz baja pero con autoridad, con esa voz acostumbrada a ser obedecida. Esperó en la sala de estar mientras la anunciaba al médico, y noté que parecía bastante familiarizada con la distribución de la casa. ¿Familiar en qué sentido? Bueno, señor, se movía como si supiera dónde estaban las cosas. Cuando le ofrecí llevarle la capa, fue directamente a la silla adecuada sin que yo se la indicara. Y cuando el médico la hizo esperar unos minutos, se dirigió directamente a la ventana que ofrece la mejor vista de la calle, como si supiera cuál sería. Esto sugería que la mujer ya había visitado la casa o había estudiado detenidamente su distribución interior. Dada la certeza del doctor Pemberton de no haberla conocido antes, esto último parecía más probable. El vecino de enfrente, un coronel retirado llamado Whitmore, había observado la llegada y salida de la mujer desde su ventana. Vino en un carruaje privado, no en un cabriolé, informó. Un vehículo bien equipado con un conductor con librea, aunque no pude distinguir el escudo familiar desde esta distancia. La señora se bajó sola, pero pareció dar instrucciones específicas al conductor antes de entrar en la casa. ¿Observaste su partida? En efecto. Permaneció dentro unos 20 minutos, luego salió y subió al carruaje inmediatamente. Pero lo curioso es que el carruaje no partió de inmediato. Permaneció estacionado al otro lado de la calle durante otro cuarto de hora, como si estuviera observando la casa o esperando algo. Este detalle intrigó especialmente a Ashford. Coronel, durante ese cuarto de hora, ¿observó alguna otra actividad en los alrededores? Quizás otros visitantes o alguien con un interés inusual en la residencia del doctor Pemberton. Ahora que lo mencionas, había un joven, un mensajero por su aspecto, que entregó algo en la casa de al lado durante ese período. El carruaje de la dama partió casi inmediatamente después de que él se fuera. Investigamos en la residencia vecina y descubrimos que el mensajero había entregado un paquete esa misma noche. Suministros médicos que el doctor Pemberton había encargado para su consulta privada. El momento indicaba que la misteriosa mujer había estado esperando para confirmar la llegada de estos suministros, aunque no se sabía con qué propósito. Nuestra investigación se vio interrumpida por la llegada del inspector Whitmore, con una expresión más sombría que de costumbre. Profesor Ashford, me temo que le traigo noticias inquietantes. Ha habido un nuevo avance en el caso, uno que refuerza significativamente las pruebas contra el doctor Pemberton. ¿Qué tipo de desarrollo? Hemos descubierto que el testamento de Sir Reginald contiene una cláusula muy inusual. Dejó un legado sustancial al Hospital St. Bartholomew, específicamente para la creación de un fondo de investigación administrado por el doctor Marcus Pemberton. La implicación era clara y profundamente perjudicial. El doctor Pemberton se beneficiaría directamente de la muerte de Sir Reginald, lo que proporcionaría un claro motivo financiero para el asesinato. ¿Cuánto? Pregunté. 50.000 libras, una suma que transformaría considerablemente la situación del doctor Pemberton. El propio doctor. Pemberton pareció atónito ante esta revelación. Inspector, le doy mi palabra. Desconocía por completo esta disposición. Sir Reginald nunca mencionó ninguna intención de dejar dinero al hospital, y mucho menos de establecer un fondo bajo mi administración. ¿Cuándo se ejecutó este testamento? Preguntó Ashford. Whitmore consultó sus notas. Hace 2 semanas, Sir Reginald visitó a su abogado, Hartwell y Asociados, e hizo varios cambios a su testamento. El legado del hospital estaba entre las adiciones. Me gustaría hablar con el abogado que llevó esta transacción. Ya está arreglado. El señor James Hartwell, el socio principal, ha accedido a reunirse con nosotros mañana por la mañana.
Tras la partida de Whitmore, nos vimos confrontados con la gravedad de la situación del doctor. Pemberton, las pruebas en su contra seguían acumulándose con sospechosa regularidad, y cada nueva revelación era más perjudicial que la anterior. «Profesor Ashford», dijo el doctor. Pemberton en voz baja. «Empiezo a comprender que alguien con considerable astucia y recursos me está destruyendo sistemáticamente. La pregunta que me atormenta es, ¿por qué? ¿Qué me he hecho para ganarme un odio tan elaborado? Esa es, sin duda, la pregunta crucial, doctor. Pero me atrevería a sugerir que su persecución podría tener menos que ver con sus propias acciones que con su utilidad como chivo expiatorio. Alguien necesitaba un sospechoso creíble para el asesinato de Sir Reginald, y usted proporcionó la combinación perfecta de acceso, experiencia y vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Tu reputación profesional te convierte en un blanco ideal. Un cirujano respetado acusado de asesinato se convierte en una noticia sensacionalista que capta la atención del público. Un delincuente común no serviría para el mismo propósito. Al caer la noche, regresamos a nuestro alojamiento para revisar las pruebas y planificar nuestros próximos pasos. El caso se había vuelto considerablemente más complejo, con múltiples capas de engaño y distracción que sugerían una mente criminal de excepcional sofisticación. «Ashford», dije mientras nos sentábamos frente a la chimenea, «confieso que estoy desconcertado por la complejidad de esta trama. ¿Quién pudo orquestar un plan tan elaborado y con qué fin? Considere las pruebas, Blackwood. Nuestro adversario ha demostrado un conocimiento detallado de procedimientos médicos, acceso a compuestos químicos sofisticados, conexiones en el ámbito legal y periodístico, y los recursos financieros para mantener un elaborado engaño. Esto reduce considerablemente nuestra lista de sospechosos. ¿A quién? A alguien del círculo íntimo de Sir Reginald, una persona con educación y recursos que se beneficiaría significativamente de su muerte. Además, alguien que comprendía que un simple asesinato no bastaría para sus propósitos. Necesitaban que Sir Reginald muriera de una forma que creara el máximo caos y confusión. ¿Pero por qué incriminar específicamente al doctor? Pemberton, quizás porque era genuinamente inocente y, por lo tanto, no pudo revelar detalles de la conspiración durante el interrogatorio. O quizás porque su destrucción responde a algún propósito adicional que aún desconocemos. Antes de que pudiera responder, apareció la señora Hudson con nuestra cena y otra entrega de correspondencia. Entre las cartas había otro sobre color crema, idéntico al aviso de la mañana. Este segundo mensaje fue aún más directo. Profesor Ashford, su continua interferencia es sumamente imprudente. El destino del doctor. Pemberton está sellado y sus esfuerzos por salvarlo solo resultarán en su propia desgracia. Las pruebas en su contra son abrumadoras y no harán más que aumentar. Retírese de este caso inmediatamente o enfrentará consecuencias de las que se arrepentirá profundamente. Un amigo. Nuestro corresponsal insiste cada vez más, observó Ashford. Sin embargo, fíjense en la frase. Las pruebas en su contra son abrumadoras y seguirán agravándose. Esto confirma que se está preparando material incriminatorio adicional para su descubrimiento. ¿Deberíamos advertir al inspector Whitmore? No lo creo. El buen inspector ya sospecha que las pruebas contra el doctor Pemberton son demasiado convenientes. Veamos qué nuevas revelaciones trae mañana y si siguen el patrón que hemos identificado. Esa noche, mientras Londres se sumía en su habitual letargo envuelto en la niebla, me encontré incapaz de dormir. El caso había adquirido un cariz siniestro que iba más allá de un simple asesinato. Estábamos lidiando con alguien que veía las vidas humanas como piezas de un tablero de ajedrez, manipulables y sacrificadas en beneficio de un juego mayor. Desde mi ventana veía las farolas de gas parpadear en la niebla, proyectando sombras inquietantes que parecían cambiar y moverse con vida propia.
En algún lugar de aquella vasta ciudad, un asesino preparaba su siguiente movimiento, confiado en que su elaborado plan se llevaría a cabo sin interferencias. Sin embargo, no habían contado con el profesor Nathaniel Ashford, cuya brillante mente se desarrollaba con precisión en tales desafíos. Mientras finalmente me dormía, me pregunté qué revelaciones me depararía el día siguiente, y si seríamos lo suficientemente astutos como para desentrañar la red de engaños que se había tejido en torno al desafortunado doctor Pemberton. El juego, como le gustaba decir a Ashford, estaba en marcha. Capítulo 3. El cuento del abogado. La mañana siguiente trajo consigo un aire fresco de otoño que pareció disipar la atmósfera opresiva de los días anteriores. Sin embargo, mientras el profesor Ashford y yo nos dirigíamos por las bulliciosas calles de Londres hacia las oficinas de Harwell y Asociados, no podía evitar la sensación de que nos adentrábamos en un laberinto cuidadosamente construido del que escapar podría resultar imposible. El bufete ocupaba un imponente edificio georgiano en Lincoln's Inn. Su placa de latón brillaba como un espejo, y sus ventanas dejaban entrever habitaciones revestidas de volúmenes encuadernados en cuero y muebles de caoba. Era el tipo de establecimiento que evocaba la riqueza de antaño, los contactos establecidos y el poder discreto que se mueve entre bastidores en la vida comercial y social de Londres. El señor James Hartwell demostró ser un hombre de unos 60 años, con la cautela y el habla mesurada de quien ha dedicado toda su vida a los asuntos confidenciales de los ricos y poderosos. Su despacho reflejaba esta discreción. Lujosamente decorado pero deliberadamente sobrio, diseñado para tranquilizar a los clientes y convencerlos de la competencia y fiabilidad del despacho. «Caballeros», nos saludó levantándose de detrás de su amplio escritorio. «El inspector Whitmore nos ha explicado las circunstancias de su visita. Confieso que estoy profundamente preocupado por las implicaciones de la muerte de Sir Reginald, sobre todo considerando los recientes cambios en su testamento». «Señor Hartwell», comenzó Ashford, acomodándose en la silla ofrecida con su precisión característica. «Tenemos entendido que Sir Reginald lo visitó hace 2 semanas para modificar su testamento. ¿Podría describir las circunstancias de esa visita?» «Ciertamente. Sir Reginald llegó sin cita previa, lo cual era inusual en él. Era un hombre que solía planificar sus asuntos con mucha antelación. Parecía agitado. Quizás sea una palabra demasiado fuerte, pero sin duda inquieto por algo. ¿Le explicó el motivo de su urgencia?» «Solo en términos generales. Mencionó haber recibido información inquietante sobre sus negocios y sentir la necesidad de poner orden, como él mismo lo expresó. Le preocupaba especialmente que su muerte no dejara ciertas obligaciones sin cumplir». «¿Qué tipo de obligaciones?» Hartwell consultó el expediente que tenía delante, aunque sospeché que se sabía su contenido de memoria. «Varios legados benéficos, principalmente a instituciones médicas. El legado al Hospital de San Bartolomé fue el mayor, pero había disposiciones similares para el Hospital Guy y el Real Colegio de Cirujanos. Todas las instituciones médicas», observé. «¿Era Sir Reginald conocido por su filantropía en esta zona?» «No especialmente. Sus donaciones benéficas anteriores se habían centrado principalmente en causas relacionadas con el ferrocarril, organizaciones que apoyaban a trabajadores ferroviarios jubilados, formación en ingeniería, etc. El cambio a la filantropía médica fue bastante inesperado». Ashford se inclinó hacia adelante, con sus ojos grises intensos. «Señor Hartwell, Sir Reginald solicitó específicamente que el legado del hospital fuera administrado por el doctor Marcus Pemberton. Ahí es donde la situación se vuelve bastante inusual, profesor. Sir Reginald llegó con un texto muy específico para esa disposición, escrito de su puño y letra. Insistió en que el doctor Pemberton fuera nombrado administrador único del fondo, con total discreción sobre su uso para la investigación médica. Explicó el motivo de su elección. Afirmó tener un gran respeto por el trabajo del doctor.
Pemberton, aunque cuando le pregunté sobre su relación, admitió que nunca se habían conocido personalmente. Dijo que su información provenía de recomendaciones profesionales que había recibido. Esta revelación me pareció profundamente significativa. Sir Reginald había dejado una fortuna a un hombre al que no conocía, basándose en recomendaciones de fuentes no especificadas. Todo el acuerdo tenía el sello de una manipulación externa. Señor Harwell, continuó Ashford, durante esta visita, ¿mencionó Sir Reginald haber recibido algún consejo específico sobre estos cambios? ¿Alguna consulta con profesionales médicos u otros asesores? ¿Mencionó haber hablado con alguien a quien describió como una persona con experiencia médica que le había llamado la atención sobre ciertos asuntos? Pero fue bastante impreciso con los detalles y presentí que prefería no entrar en detalles. ¿Estuvo presente este asesor durante la visita? No, pero... Harwell hizo una pausa con expresión pensativa. Había algo inusual en el momento. Después de que Sir Reginald se marchara, descubrí que alguien había estado esperando en nuestra recepción durante toda su visita. Una mujer, con un velo espeso, que decía estar esperando a otro abogado. Cuando pregunté a mis colegas, ninguno tenía cita con nadie que coincidiera con su descripción. ¿Viste tú mismo a esta mujer? Brevemente, pues partió poco después de que Sir Reginald se marchara. Se movía con determinación, como si su negocio hubiera concluido al mismo tiempo que el suyo. Muy curioso. Ashford y yo intercambiamos miradas. La descripción coincidía con la del misterioso visitante del doctor. Pemberton, lo que sugería un patrón de vigilancia y coordinación que indicaba una planificación minuciosa. Señor Harwell, debo pedirle que examine el testamento que Sir Reginald firmó ese día. ¿Hay algo en el documento que le parezca inusual? El abogado sacó el testamento de sus archivos y lo extendió cuidadosamente sobre su escritorio. Estaba escrito en pergamino de alta calidad, con la inconfundible caligrafía de Sir Reginald, con el lenguaje formal típico de este tipo de documentos. Ashford lo estudió con su lupa, prestando especial atención a las firmas y las declaraciones de los testigos. La tinta parece uniforme en todo el documento, y la escritura no muestra signos de falsificación ni coerción. Sin embargo, hay algo. Examinó el documento con más atención, centrándose en una sección casi al final. Señor Harwell, estas firmas de testigos estuvieron presentes durante todo el proceso de firma. Por supuesto, es el procedimiento habitual en nuestra empresa. Sin embargo, esta firma... Ashford señaló una de las declaraciones de los testigos. Parece haber sido hecha con una pluma diferente a las demás. Observe la ligera variación en el color de la tinta y el grosor de la línea. Harwell examinó la firma con la lupa de Ashford, con expresión preocupada. Tienes toda la razón. No me había fijado en ese detalle. Thomas Wickham firmó esto. Es uno de nuestros auxiliares administrativos. Pero si usó otra pluma. Esto sugiere que pudo haber firmado en un momento distinto al de los demás, posiblemente después de que Sir Reginald ya se hubiera marchado. Tal práctica sería muy irregular. Es irregular y potencialmente invalidante. Si Thomas firmó este documento sin la presencia del testador, podría cuestionar todo el testamento. Este descubrimiento abrió nuevas posibilidades. Si el testamento de Sir Reginald era legalmente inválido, el doctor. Pemberton no tendría motivos económicos para el asesinato, lo que eliminaría una de las pruebas clave en su contra. Señor Harwell, nos gustaría hablar con este Thomas Wickham de inmediato. Me temo que eso no será posible. Thomas dejó nuestro empleo de forma bastante repentina hace 3 días. Presentó su renuncia por carta, alegando una emergencia familiar que requería su salida inmediata de Londres. Hace 3 días, repetí. El mismo día que murió Sir Reginald. En efecto, el momento es desafortunado. La expresión de Ashford se tornó sombría. ¿Tiene alguna dirección donde pueda contactar al señor Wickham? La dirección que proporcionó parece ser falsa.
Enviamos una carta con respecto a su último salario, pero nos la devolvieron por no poder entregarla. El patrón se estaba aclarando. Thomas Wickham había sido designado para testificar el testamento de Sir Reginald en circunstancias irregulares y desapareció en cuanto se descubrió el asesinato. Sin duda, era otro peón en el elaborado juego del asesino. Señor Hartwell, debo pedirle que conserve ese testamento como prueba y que prepare una declaración detallada sobre las irregularidades que hemos descubierto. Podría ser crucial para la defensa del doctor. Pemberton. Claro, profesor, pero debo advertirle, incluso si este testamento se invalida, el testamento anterior de Sir Reginald también contiene disposiciones que benefician a las instituciones médicas, aunque no específicamente al doctor. Pemberton. Tras salir de la consulta de Hartwell, nos dirigimos al Hospital St. Bartholomew, donde habíamos quedado en reunirnos con el doctor Pemberton para examinar el quirófano con más detenimiento. El hospital era un vasto complejo de edificios de ladrillo, cuyos pasillos rebosaban el caos controlado de la práctica médica. Médicos corriendo de sala en sala, enfermeras atendiendo a sus deberes y el constante trasfondo de sufrimiento y esperanza que caracterizaba a estas instituciones. El doctor Pemberton nos recibió en la entrada principal, con un aspecto aún más demacrado que el día anterior. La tensión de su situación claramente le estaba pasando factura, y pude ver en sus ojos el comienzo de la desesperación que surge cuando uno se da cuenta de la magnitud de las fuerzas que se despliegan contra él. «Caballeros», nos saludó. «Me temo que tengo noticias aún más inquietantes. Esta mañana, 2 colegas se me acercaron y afirmaron haber escuchado conversaciones que sugerían que llevaba semanas planeando el asesinato de Sir Reginald». «¿Qué tipo de conversaciones?». Según la doctora, Sarah Mitchell me escuchó hablar con alguien en la farmacia del hospital sobre la obtención de compuestos exóticos para fines experimentales. El doctor Robert Chen afirma haberme visto examinando diagramas anatómicos relacionados con los sistemas de administración de venenos. ¿Y se produjeron estas conversaciones? Eso es lo diabólico. Lo hicieron, pero en contextos completamente diferentes. Sí, había hablado con el farmacéutico sobre los compuestos necesarios para mi investigación sobre anestésicos quirúrgicos. Y había examinado esos diagramas, pero como parte de una serie de conferencias sobre métodos históricos de asesinato para nuestros estudiantes de medicina. Actividades perfectamente inocentes que han sido tergiversadas para sugerir propósitos siniestros. Este fue quizás el suceso más preocupante hasta el momento. El asesino no solo estaba plantando pruebas físicas, sino que corrompía sistemáticamente las relaciones profesionales del doctor Pemberton y convertía sus actividades inocentes en una aparente prueba de culpabilidad. Nos dirigimos al quirófano donde se operó a Sir Reginald. La sala había vuelto a su uso habitual, pero el examen de Ashford reveló detalles que habían pasado desapercibidos durante la investigación inicial. «Observa el sistema de ventilación, Blackwood», dijo, señalando la red de conductos y rejillas que proporcionaban aire fresco al teatro. «La entrada principal está aquí, tomando aire del exterior, pero también hay un sistema secundario». Señaló un respiradero más pequeño cerca del techo, parcialmente oculto tras el equipo quirúrgico. Parece ser una adición más reciente, no parte de la construcción original del hospital. El doctor Pemberton examinó el respiradero con sorpresa. Tiene toda la razón. Esa rejilla no estaba cuando empecé a realizar cirugías en este quirófano hace 2 años. Supuse que la añadieron como parte de alguna mejora general del sistema de ventilación. ¿Cuándo lo notaste por primera vez? Quizás hace 6 meses, aunque no podría precisar la fecha exacta. El mantenimiento del hospital realiza numerosas pequeñas mejoras, y uno no suele prestar mucha atención a esos detalles. El examen de Ashford del respiradero reveló algo extraordinario. La rejilla podía retirarse desde el exterior, lo que permitía acceder al suministro de aire del teatro. Además,
Los conductos presentaban signos de alteración reciente, arañazos y residuos que sugerían que se había introducido algo en el flujo de aire. El veneno se administró a través del sistema de ventilación, concluyó Ashford. Una pequeña cantidad de una sustancia altamente concentrada, liberada en el suministro de aire durante la cirugía. Sir Reginald la habría inhalado gradualmente, y sus efectos se habrían retardado hasta después de la operación. ¿Pero un veneno así no afectaría a todos los que están en el teatro? No si se tratara de un objetivo específico. Observen las corrientes de aire en esta sala. Ashford comenzó a mapear los patrones de flujo de aire, usando un hilo para mostrar cómo se movía el aire por el espacio. La circulación principal transporta el aire desde la entrada principal a través de la mesa del paciente y luego hacia las rejillas de ventilación. Pero esta rejilla secundaria crea una corriente localizada que concentraría cualquier sustancia introducida en el área inmediata de la mesa de operaciones. Las implicaciones eran asombrosas. Alguien había modificado el sistema de ventilación del hospital con meses de antelación, creando el mecanismo para el asesinato. Este nivel de premeditación sugería que la muerte de Sir Reginald había sido planeada mucho antes de que el doctor Pemberton conociera a su misterioso visitante. «Doctor Pemberton», continuó Ashford, ¿quién habría tenido acceso para autorizar modificaciones al sistema de ventilación? El Departamento de Mantenimiento del hospital se encargaría de esos trabajos, pero las modificaciones importantes requerirían la aprobación del director médico o del consejo directivo. ¿Y quiénes son los actuales administradores? 7 miembros, entre ellos varios médicos y empresarios destacados. El propio Sir Reginald era miembro de la Junta. Fue nombrado miembro hace 6 meses como parte de su creciente participación en la filantropía médica. Esta revelación me dio escalofríos. Sir Reginald había sido administrador del mismo hospital donde fue asesinado, lo que posiblemente le habría proporcionado a él, o a su asesino, información privilegiada sobre las operaciones y los procedimientos de mantenimiento de las instalaciones. Nuestra investigación se vio interrumpida por la llegada del inspector Whitmore, acompañado de 2 agentes y con una orden judicial. Su expresión era sombría, y pude apreciar su reticencia al acercarse al doctor Pemberton. «Doctor Pemberton, lamento informarle que está arrestado por el asesinato de Sir Reginald Ashworth. No está obligado a decir nada, pero todo lo que diga podrá ser registrado y utilizado como prueba en su contra». «Inspector», protestó Ashford, «seguramente puede esperar hasta que terminemos de examinar la evidencia». «Me temo que no, profesor. Hemos recibido información adicional que impide cualquier retraso». «¿Qué tipo de información?» «Un testigo se ha presentado y afirma haber visto al doctor Pemberton accediendo a la azotea del hospital la noche anterior a la cirugía de Sir Reginald. La azotea proporciona acceso directo al sistema de ventilación que usted ha estado examinando». El rostro del doctor Pemberton palideció. «Inspector, estuve aquí esa noche, pero solo para revisar el historial médico de Sir Reginald como preparación para la cirugía. Nunca me acerqué al tejado. ¿Puede alguien corroborar su presencia en el hospital esa noche? El guardia de seguridad nocturno debería tener un registro de mi entrada y salida, pero los registros de seguridad de esa noche han desaparecido misteriosamente», concluyó Whitmore, junto con el propio guardia. «No se presentó a trabajar ayer y no se le puede localizar». Mientras los agentes se llevaban al doctor Pemberton, sentí una profunda frustración y aprensión. El plan del asesino avanzaba con precisión mecánica, y cada prueba aparecía justo en el momento preciso para apretar el nudo alrededor del cuello de un hombre inocente. «Ashford», dije mientras veíamos cómo el coche patrulla desaparecía entre las concurridas calles de Londres, «se nos acaba el tiempo. Si queremos salvar al doctor Pemberton, debemos identificar pronto al verdadero asesino». «En efecto, Blackwood, pero creo que hemos reunido suficientes pruebas para empezar a reducir nuestra lista de sospechosos. El asesino debe ser alguien con acceso a los sistemas de mantenimiento del hospital,
conocimiento de los negocios de Sir Reginald y los recursos para orquestar un engaño tan elaborado. Alguien del consejo directivo del hospital, posiblemente, o alguien con conexiones con la Junta. Mañana comenzaremos a investigar los antecedentes de todos los que tuvieron motivos y oportunidades para planear el asesinato de Sir Reginald. Mientras regresábamos por las calles de Londres envueltas en niebla, me preguntaba si seríamos lo suficientemente astutos como para desentrañar la red de engaños que se había tejido con tanto cuidado. El asesino había demostrado una astucia y una planificación extraordinarias, anticipándose a cada uno de nuestros movimientos y preparando contramedidas con antelación. Sin embargo, la reputación del profesor Ashford de resolver casos aparentemente imposibles era bien merecida, y yo había aprendido a no subestimar jamás su brillante mente analítica. El juego estaba lejos de terminar, y tenía la clara sensación de que nuestro adversario aún no había alcanzado todo el potencial deductivo de Ashford. La caza del verdadero asesino de Sir Reginald estaba a punto de comenzar en serio. Capítulo 4. El secreto de los fideicomisarios. La mañana siguiente al arresto del doctor, Pemberton amaneció gris y sombría, con una llovizna persistente que parecía reflejar la tristeza que se había cernido sobre nuestra investigación. Desde nuestras habitaciones en Montague Street podía oír a los repartidores de periódicos anunciando los titulares, sus voces llevando la sensacional historia del asesinato de la pluma a cada rincón de Londres. La prensa se había apoderado del caso con el típico apetito victoriano por el escándalo y el arresto del doctor. Pemberton solo sirvió para alimentar su voraz sed de detalles escabrosos. El profesor Ashford se había levantado antes del amanecer y lo encontré en nuestra sala de estar, rodeado de documentos y recortes de periódico. Su pipa lanzaba lentas espirales de humo hacia el techo. Su expresión reflejaba la intensa concentración que había aprendido a asociar con sus casos más difíciles. Blackwood me saludó sin levantar la vista de sus papeles. He pasado la noche revisando todo lo que sabemos sobre este caso, y estoy convencido de que lo hemos abordado desde un ángulo totalmente equivocado. ¿Cómo es eso? Hemos estado considerando el asesinato de Sir Reginald como el crimen principal y la persecución del doctor Pemberton como algo secundario. Pero ¿y si la situación se invierte? ¿Y si la destrucción del doctor Pemberton fuera el objetivo principal y la muerte de Sir Reginald simplemente el medio para lograrlo? Esta perspectiva arrojó una nueva luz sobre el caso. ¿Pero por qué alguien se tomaría tantas molestias para destruir específicamente al doctor Pemberton? Eso, mi querido amigo, es lo que debemos descubrir. Pero primero tenemos una cita que cumplir. Habíamos quedado en reunirnos con la señora Eleanor Whitfield, presidenta del Consejo de Administración de St. Bartholomew, en su residencia de Belgravia. La señora Whitfield era una mujer de considerable influencia en el ámbito médico y benéfico de Londres, y su cooperación sería esencial para comprender la dinámica interna del hospital. La residencia Whitfield era un testimonio de riqueza y buen gusto. Su elegante fachada georgiana y su elegante interior reflejaban generaciones de refinamiento acumulado. La propia señora Whitfield demostró ser una mujer de unos 50 años, con una presencia imponente y una inteligencia aguda que sin duda le habían sido muy útiles para desenvolverse en las complejas jerarquías sociales de Londres. «Profesor Ashford», nos saludó en su despacho. «Confieso que estoy profundamente preocupada por los recientes acontecimientos en el hospital. El arresto del doctor Pemberton ha desatado un gran escándalo, y temo que el daño a nuestra reputación pueda ser considerable. Señora Whitfield, estamos investigando la posibilidad de que el doctor Pemberton sea inocente de los cargos que se le imputan. Para ello, necesitamos saber más sobre la junta directiva del hospital y su relación con Sir Reginald. Ciertamente, Sir Reginald se unió a nuestra junta directiva hace 6 meses,
como parte de su creciente participación en la filantropía médica. Su perspicacia empresarial y sus contribuciones financieras fueron muy bien recibidas, aunque debo admitir que trabajar con él podía ser un desafío. ¿De qué manera? Tenía ideas muy concretas sobre cómo debía gestionarse el hospital y no dudaba en expresarlas. Estaba especialmente interesado en nuestros programas de investigación y en la asignación de fondos para procedimientos experimentales. Tenía algún interés particular en el trabajo del doctor Pemberton. La expresión de la señora Whitfield se tornó pensativa. Es curioso que lo pregunte. Sir Reginald parecía tener un interés especial en el doctor Pemberton, aunque nunca se habían conocido personalmente. Con frecuencia preguntaba por las investigaciones del doctor y sugería prioridades de financiación que beneficiarían sus proyectos. ¿Cuándo empezó este interés? Quizás hace 3 meses. Sir Reginald empezó a asistir a nuestras reuniones de junta con más regularidad y siempre parecía dirigir las conversaciones hacia el trabajo del doctor Pemberton. En aquel momento lo atribuía a su creciente entusiasmo por la investigación médica. Señora Whitfield, ¿quién más forma parte de la junta directiva con usted? Nos proporcionó una lista de los 7 fideicomisarios, sus trayectorias y áreas de especialización. La lista incluía médicos prominentes, empresarios exitosos y filántropos notables, justo el tipo de personas que contarían con los recursos y las conexiones necesarias para orquestar un plan elaborado. De especial interés, continuó, es la doctora Helena Marsh, nuestra nueva integrante. Se incorporó a la Junta hace apenas 2 meses, recomendada específicamente por el propio Sir Reginald. ¿Cuáles son los antecedentes del doctor? Marsh es una química investigadora con amplia experiencia en el desarrollo farmacéutico. Su experiencia en toxicología y sistemas de administración de fármacos fue especialmente valiosa para nuestras responsabilidades de supervisión de la investigación. La mención de la toxicología y los sistemas de administración de fármacos me dio escalofríos. Estas eran precisamente las habilidades necesarias para desarrollar el sofisticado método de administración de veneno empleado en el asesinato de Sir Reginald. Nos encantaría conocer a la doctora Marsh, dijo Ashford. ¿Se encuentra actualmente en Londres? Tiene un laboratorio privado en Kensington, donde realiza investigaciones independientes. Podría organizar una presentación, aunque debo advertirle que es bastante intensa en su comportamiento. Tras dejar a la señora Whitfield, nos dirigimos al laboratorio del doctor Marsh, una casa adosada reformada en una de las calles residenciales más tranquilas de Kensington. El exterior del edificio no tenía nada de especial, pero el interior había sido reformado considerablemente para albergar sofisticados equipos de investigación. El aire estaba impregnado de un intenso olor a productos químicos y del sutil zumbido de aparatos eléctricos. La doctora Helena Marsh resultó ser una mujer de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido con severidad y la tez pálida de quien pasa la mayor parte del tiempo en interiores. Sus movimientos eran precisos y su mirada reflejaba la aguda inteligencia de una mente científica perspicaz. Sin embargo, había algo en su actitud que me puso en guardia de inmediato. Una intensidad controlada que sugería aguas profundas bajo una superficie tranquila. Caballeros, nos saludó en su laboratorio, rodeado de aparatos de vidrio y compuestos químicos, la señora. Whitfield mencionó que están investigando la lamentable muerte de Sir Reginald. No estoy segura de cómo puedo ayudarlos, ya que tuve muy poco contacto personal con él. Doctor Marsh, comenzó Ashford, tenemos entendido que Sir Reginald lo recomendó para su puesto en la junta directiva del hospital. ¿Podría contarnos sobre su relación con él? No existía ninguna relación personal. Sir Reginald se enteró de mi trabajo a través de canales profesionales y creyó que mi experiencia en toxicología beneficiaría la supervisión de la investigación del hospital. Solo nos reunimos 2 veces, una cuando propuso mi nominación a la junta directiva y otra en mi primera reunión de la junta. ¿Cuál fue su impresión sobre él durante esas reuniones?
Me pareció un hombre con objetivos muy concretos, aunque no fue del todo transparente sobre cuáles podrían ser. Parecía especialmente interesado en mi conocimiento de compuestos exóticos y nuevos mecanismos de administración. ¿Le preguntó sobre algún compuesto específico o método de administración? La doctora. Marsh dudó, ajustando inconscientemente con los dedos la posición de un aparato químico. Preguntó sobre las toxinas transportadas por el aire, sustancias que podían dispersarse a través de los sistemas de ventilación. En ese momento, supuse que le preocupaba proteger el hospital de posibles accidentes o ataques químicos. ¿Y le facilitó usted información sobre dichas sustancias? Le di información general sobre métodos de detección y prevención, nada que no se encuentre en los textos estándar de toxicología. El examen del laboratorio por parte de Ashford reveló una impresionante variedad de equipos y compuestos, muchos de los cuales serían capaces de producir el sofisticado veneno utilizado en el asesinato de Sir Reginald. Sin embargo, no había pruebas evidentes de irregularidades, y la actitud del doctor, Marsh, aunque cautelosa, no sugería un engaño evidente. Doctor Marsh, continuó Ashford, en su opinión profesional, ¿sería posible crear un sistema de administración de veneno utilizando el mango hueco de una pluma de ave? En teoría sí. Un dispositivo así podría diseñarse para liberar una pequeña cantidad de toxina concentrada a lo largo del tiempo, creando un efecto retardado. La ingeniería sería bastante sofisticada, pero sin duda estaría al alcance de alguien con la experiencia adecuada. ¿Y dónde se podrían adquirir los materiales y conocimientos necesarios para un proyecto así? Los materiales podrían obtenerse de diversos proveedores químicos, aunque algunos de los compuestos más exóticos requerirían licencias especiales. El conocimiento, bueno, eso requeriría a alguien con una amplia formación tanto en química como en ingeniería. Nuestra entrevista fue interrumpida por la llegada de un joven que entró al laboratorio sin llamar, un individuo alto y delgado con el porte intenso de un investigador dedicado. La doctora. Marsh lo presentó como su asistente, el señor Timothy Blackstone, quien le ayudaba con sus experimentos más complejos. Doctor Marsh, dijo Blackstone con urgencia, aparentemente sin percatarse de nuestra presencia. La síntesis que solicitó se ha completado. Pero hay un problema con... Se detuvo a mitad de la frase al vernos a Ashford y a mí. Señor Blackstone, dijo el doctor. Marsh con suavidad. Estos caballeros están investigando la muerte de Sir Reginald. Quizás podría explicarles los procedimientos de seguridad que seguimos en el laboratorio. La recuperación de Blackstone fue admirablemente rápida, pero capté el pánico momentáneo en sus ojos al darse cuenta de que había hablado con demasiada libertad. Por supuesto. Mantenemos protocolos estrictos para todo el trabajo químico, con registros detallados de cada compuesto y procedimiento. ¿A qué síntesis te referías?, preguntó Ashford con indiferencia. Solo una preparación farmacéutica rutinaria. Nada que pueda interesarle, estoy seguro. Sin embargo, algo en la actitud de Blackstone sugería lo contrario. Sus manos mostraban las manchas reveladoras de trabajos químicos recientes, y su ropa desprendía el olor característico de disolventes orgánicos. Aún más revelador era su posición entre nosotros y una sección específica del laboratorio, como si ocultara algo. Tras salir del laboratorio, Ashford permaneció inusualmente silencioso durante nuestro viaje de regreso a la calle Montague. Pude ver que estaba procesando la información que habíamos recopilado, buscando patrones y conexiones que podrían no ser evidentes a primera vista. ¿Qué te pareció el doctor? ¿Marsh?, pregunté. Una mujer de considerable inteligencia y capacidad, sin duda. Pero detecté algo bajo su actitud profesional. Una tensión que sugiere que no se siente del todo cómoda con la situación. ¿Crees que está involucrada en el asesinato de Sir Reginald? Posiblemente, aunque no necesariamente como arquitecta principal. Había algo en su interacción con el joven Blackstone que me inquietó. Parecen colegas que comparten secretos. Esa noche,
Mientras revisábamos nuestras notas y planeábamos nuestros próximos pasos, recibimos una visita inesperada. La señora Hudson anunció la llegada de una joven que se negó a dar su nombre, pero insistió en tener información crucial sobre el caso Ashworth. Nuestra visitante resultó ser una persona de unos 25 años, bien vestida, pero visiblemente nerviosa. Le temblaban ligeramente las manos al quitarse los guantes, y sus ojos miraban constantemente hacia la ventana, como si temiera ser observada. «Caballeros», comenzó, «he venido porque ya no soporto el peso de lo que sé. Me llamo Sarah Blackstone. Timothy es mi hermano. Trabajo como secretaria para uno de Minnesota, los proveedores de productos químicos que la doctora Marsh utiliza para sus investigaciones. Esta conexión captó inmediatamente nuestra atención. Señorita Blackstone, ¿qué información tiene para...? Capítulo 5. El vuelo a Gravesend. Amanecía sobre Londres mientras el carruaje del inspector Whitmore recorría las calles de la ciudad, que despertaban, llevándonos al profesor Ashford y a mí hacia lo que esperábamos que fuera el enfrentamiento final con la doctora Helena Marsh. El inspector había respondido con notable rapidez a nuestro mensaje urgente y en cuestión de horas había organizado un pequeño grupo de agentes para ayudar en la detención del verdadero asesino de Sir Reginald. El doctor Pemberton fue puesto en libertad inmediatamente después de que le presentáramos las pruebas obtenidas de Timothy y Sarah Blackstone. El alivio que se reflejó en sus ojos al abrirse la puerta de la celda fue profundo, aunque pude ver que la terrible experiencia lo había marcado. Insistió en acompañarnos a Gravesend, impulsado por el deseo de que se hiciera justicia y de confrontar a la mujer que casi le había destruido la vida. «Profesor Ashford», dijo el inspector Whitmore mientras nuestro carruaje cruzaba el puente de Londres, «debo admitir que todavía me cuesta comprender las motivaciones de la doctora Marsh. ¿Por qué tomarse tantas molestias para incriminar a la doctora Pemberton cuando un asesinato más sencillo habría logrado su objetivo inmediato? Porque, respondió Ashford, la doctora Marsh es una mujer impulsada por algo más que el instinto de supervivencia. Su correspondencia con Sir Reginald sugiere una profunda animosidad personal que trascendía su disputa comercial. No solo quería eliminar una amenaza, sino infligir el máximo daño en el proceso. ¿Pero por qué atacar específicamente al doctor Pemberton? Varias razones, sospecho. Primero, su puesto en el hospital lo convertía en el chivo expiatorio ideal, alguien con acceso a la víctima y los conocimientos médicos necesarios para cometer el crimen. Segundo, su reputación de integridad hizo que su caída en desgracia fuera particularmente dramática. Pero lo más importante es que creo que el doctor Pemberton pudo haber interferido sin saberlo en algún aspecto de los planes del doctor Marsh. El doctor Pemberton levantó la vista bruscamente ante esta sugerencia. ¿Interferido? ¿Cómo podría haber interferido en algo? Ni siquiera conocía a esa mujer antes de ayer. Quizás no directamente, pero considere el momento. La doctora Marsh se unió a la junta directiva del hospital hace apenas 2 meses, específicamente para acceder a recursos e información institucionales. Su investigación sobre anestésicos quirúrgicos podría haberse solapado con sus propias investigaciones químicas de maneras que amenazaron su secretismo. Mi investigación no es ningún secreto. He publicado varios artículos sobre el tema. Exactamente. Su trabajo publicado podría haber revelado a otros expertos que alguien estaba realizando una investigación similar con fines no autorizados. La doctora Marsh lo habría visto como una amenaza potencial para su tapadera. El viaje a Gravesend nos llevó a través del paisaje cada vez más industrial del estuario del Támesis, donde la prosperidad de Londres había generado innumerables almacenes, fábricas e instalaciones de transporte. El aire se volvió denso con humo de carbón y olores químicos, y el carácter de la arquitectura pasó de residencial a puramente comercial.
Gravesend era una bulliciosa ciudad portuaria, con sus estrechas calles llenas de marineros, comerciantes y el constante tráfico de mercancías entre el barco y la costa. La policía local había sido alertada de nuestra llegada, y su sargento, un hombre de aspecto competente llamado Morrison, nos recibió en la estación de tren. «Hemos localizado el almacén que describió», informó Morrison. «Ha estado alquilado durante los últimos 6 meses por una mujer que coincide con la descripción del doctor Marsh, aunque se identificó como Helena Blackwood. El edificio está aislado, situado en un muelle que actualmente no se utiliza por problemas estructurales». ¿Alguna señal de actividad reciente? Salió humo de la chimenea esta mañana, y el vigilante nocturno dice haber visto luces después de medianoche. Quienquiera que esté dentro parece estar trabajando sin descanso en algo. Nos abrimos paso por las sinuosas calles de Gravesend hacia la ribera del Támesis, donde una serie de almacenes deteriorados se alzaban como centinelas contra el cielo gris de la mañana. El edificio que Morrison indicó estaba en efecto aislado, separado de sus vecinos por solares vacíos y con evidentes señales de reformas recientes. «Observen las ventanas», señaló Ashford al acercarnos. «Las han tapado por dentro para evitar que las vean. Y esa chimenea tiene filtros especiales para reducir la visibilidad del humo y los olores químicos. Lleva meses planeando este escondite. Me di cuenta. En efecto, la doctora Marsh es muy meticulosa en sus preparativos». El inspector Whitmore desplegó a sus agentes alrededor del perímetro del edificio mientras nos acercábamos a la entrada principal. La puerta era de roble macizo, reforzada con bandas de hierro y equipada con múltiples cerraduras, claramente diseñadas para mantener a los intrusos fuera y a los ocupantes dentro. Ashford examinó la puerta con atención, notando arañazos alrededor de las cerraduras que sugerían el uso frecuente de llaves. «Sin duda está dentro. La pregunta es si se prepara para huir o para una última resistencia». Nuestra respuesta llegó en forma de una ventana que se abría en el segundo piso del edificio. La doctora Marsh apareció brevemente, pálida pero decidida, antes de desaparecer entre las sombras. «Doctor Marsh», gritó el inspector Whitmore, «está rodeado. Salga en paz y no le haremos daño». La respuesta fue un pequeño objeto lanzado desde la ventana. Un frasco de vidrio que se hizo añicos contra el empedrado, liberando una nube de humo acre que nos hizo retroceder a toda prisa. Cualquiera que fuera el químico que el doctor Marsh acababa de usar, claramente tenía como objetivo mantenernos a distancia. «Está ganando tiempo», observó Ashford, «preparando algo dentro del edificio. ¿Deberíamos intentar forzar la entrada? Todavía no». La doctora Marsh ha tenido meses para preparar este lugar y, sin duda, dispone de defensas químicas adicionales. Debemos ser pacientes y esperar su próximo movimiento. Ese movimiento llegó antes de lo esperado. Se abrió una segunda ventana, esta vez en la planta baja, y pudimos ver el destello de las llamas dentro del edificio. La doctora Marsh estaba destruyendo pruebas, quemando su equipo e investigaciones para evitar que cayeran en manos oficiales. «El incendio podría extenderse a todo el edificio», observó el doctor Pemberton. «Si queda atrapada dentro». «Sospecho que eso es precisamente lo que pretende», respondió Ashford con gravedad. «La doctora Marsh me da la impresión de ser una mujer que preferiría la muerte a ser capturada y deshonrada, pero habíamos subestimado la determinación de la doctora Marsh por sobrevivir. A medida que las llamas se intensificaban dentro del almacén, se abrió una tercera ventana, esta vez con vista al Támesis. Apareció una cuerda, sujeta a algo dentro del edificio, y momentos después, la propia doctora Marsh comenzó a descender hacia el agua. «¡Se dirige al río!», gritó Morrison, dirigiendo a sus agentes hacia el muelle. La persecución que siguió fue peligrosa y dramática. La doctora
Marsh había previsto claramente la necesidad de escapar del agua, colocando un pequeño bote al pie del muro del almacén que daba al río. A pesar de los esfuerzos de los agentes por interceptarla, logró alcanzar el bote y adentrarse en la rápida corriente del Támesis. «Tras ella», ordenó Whitmore, pero el barco policial más cercano estaba a varios cientos de metros río arriba, y el doctor Marsh llevaba una ventaja considerable. Sin embargo, el profesor Ashford había notado algo que pasó desapercibido para los demás. «Miren su bote», dijo con urgencia. «Cómo se asienta en el agua. Lleva un peso considerable. De hecho, la embarcación de escape de la doctora». Marsh se encontraba a poca profundidad, lo que indicaba que la había cargado con equipo o suministros. Este peso adicional, además de ralentizar su avance, también dificultaba la maniobrabilidad de la embarcación en las turbulentas corrientes del Támesis. «Se dirige a las rutas marítimas», observó Morrison. «Si alcanza ya alguno de los buques que salen». Pero el plan de escape de la doctora. Marsh se topó con un obstáculo inesperado. El peso extra de su bote, sumado a las infames corrientes del Támesis, empezó a jugarle en contra. Al intentar sortear una barcaza amarrada, su embarcación sobrecargada se vio perjudicada por la corriente y comenzó a escorarse peligrosamente. Desde el muelle, observamos cómo la doctora. Marsh luchaba por recuperar el control de su barco, pero el Támesis era un amo implacable. En cuestión de segundos, el barco volcó por completo, arrojando a la doctora, Marsh y su cargamento a las frías y oscuras aguas. La lancha policial llegó al lugar en cuestión de minutos, rescatando del río a la doctora. Marsh, medio ahogada, junto con varias maletas empapadas que contenían equipo químico y documentación. Su elaborado plan de escape se vio frustrado por la misma meticulosidad que había caracterizado todos sus planes anteriores. Mientras la doctora Marsh era llevada a tierra encadenada, pude ver que su derrota había quebrantado algo fundamental en su espíritu. La mujer brillante y calculadora que había orquestado el asesinato de Sir Reginald y la persecución del doctor. Pemberton ahora parecía disminuida y vulnerable. Su fachada cuidadosamente construida finalmente se derrumbaba. «Doctor Marsh», dijo Ashford mientras la conducían junto a nosotros hacia el coche de policía que nos esperaba. Su plan era ciertamente elaborado y demostró mucha inteligencia, pero cometió un error crucial. Ella lo miró con ojos que aún conservaban un destello de su antigua arrogancia. «¿Y qué fue eso, profesor?» «Asumiste que incriminar a un inocente te proporcionaría la tapadera perfecta para tu crimen, pero la misma inocencia que convirtió al doctor. Pemberton en el chivo expiatorio ideal también aseguró que alguien finalmente descubriría la verdad». «La verdad», respondió con amargura, «es que Sir Reginald Ashworth era un ladrón y un chantajista que destruyó carreras para su propio beneficio. Su muerte fue justicia, no asesinato. Quizás. Pero en el momento en que decidiste destruir la vida del doctor Pemberton para borrar tus huellas, te convertiste en el mayor criminal». Mientras se llevaban al doctor Marsh, reflexioné sobre la extraordinaria complejidad del caso que acabábamos de concluir. Lo que había comenzado como un simple asesinato había revelado capas de engaño, rivalidad profesional y venganza personal que revelaban los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El doctor Pemberton se acercó mientras el almacén seguía ardiendo tras nosotros, con sus llamas reflejándose en las oscuras aguas del Támesis. «Caballeros», dijo, «no puedo expresarles mi gratitud por sus esfuerzos. Sin su intervención seguramente habría ido a la horca por un crimen que no cometí». «Se ha hecho justicia», respondió Ashford con sencillez, «aunque sospecho que este caso dará que pensar durante años». De hecho, mientras regresábamos a Londres bajo la bruma de la tarde, me puse a reflexionar sobre las lecciones de nuestra investigación. El caso había demostrado tanto el poder del método científico aplicado a la investigación criminal
como los peligros que surgían cuando mentes brillantes se dedicaban a propósitos malvados. La doctora, Helena Marsh, sería juzgada por asesinato, y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los documentos recuperados del Támesis, junto con el testimonio de Timothy y Sarah Blackstone, presentaban un claro panorama de asesinato premeditado, llevado a cabo con extraordinaria sofisticación. Sin embargo, no pude disipar por completo la inquietud que me producía la resolución del caso. Las últimas palabras del doctor Marsh sugirieron profundidades en la historia que no habíamos explorado a fondo, y me pregunté si Sir Reginald Ashworth habría sido realmente tan inocente como suponíamos. Pero esas eran preguntas para otro día. Por ahora, bastaba con que se hubiera hecho justicia y que un hombre inocente hubiera sido absuelto de cargos falsos. Mientras nuestro carruaje nos llevaba de vuelta por las calles familiares de Londres, sentí la satisfacción que da un caso difícil concluido con éxito. El asesinato de la pluma, como lo había bautizado la prensa, se uniría a las filas de las investigaciones más célebres del profesor Ashford, un testimonio del poder de la deducción lógica y la observación cuidadosa, incluso frente a los planes criminales más elaborados. Sin embargo, incluso mientras celebrábamos nuestro éxito, presentía que la verdadera complejidad de los motivos del doctor Marsh y el alcance total de los crímenes de Sir Reginald permanecían ocultos, quizás a la espera de que futuras investigaciones los sacaran a la luz. El caso estaba cerrado, pero sus implicaciones seguirían atormentándonos durante los meses y años venideros. Mientras las farolas de gas de Londres empezaban a encenderse al anochecer, marcando el final de otro día en la gran metrópolis, reflexioné sobre la extraña justicia que habíamos presenciado. Una mujer brillante había cometido un asesinato para vengar injusticias percibidas, y al hacerlo casi había destruido la vida de un hombre inocente. Habíamos evitado esa injusticia y llevado al asesino ante la justicia, pero las cuestiones sobre el bien y el mal seguían siendo tan turbias como las aguas del Támesis, que finalmente se llevaron la libertad del doctor Marsh. La búsqueda había terminado, pero los misterios más profundos de la naturaleza humana y la responsabilidad moral continuarían mucho después de que los últimos ecos de nuestra investigación se hubieran desvanecido en la memoria.